Guarda, está grabando ya. Margarita, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, me alegro. ¿Estamos? Bueno. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Encantada. Siriaco Torres. Cuando ustedes me indiquen. Pasan los años y somos los mismos. Espérame. De todos y nos va a contar ahora lo que está haciendo. ¿Pudiste acomodarte mejor? ¿Estamos? ¿Estamos, Adri? Bueno, Marianela, el alcance de esta convocatoria, ¿cuál ha sido? Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a toda la prensa, como siempre, por acompañarnos en las actividades y en las convocatorias que hace el Partido GEN de 9 de julio. Quiero, en principio, presentar a quienes están en la mesa, por supuesto, la diputada nacional, Margarita Stolbizer, la diputada provincial, Natalia, y ahí me mató el apellido, Tsiaskowski. Nos acompaña Horacio Romano, que es el presidente del GEN a nivel local, y el vicepresidente del GEN de la provincia de Buenos Aires, César Guglielmo. Y Gustavo, como preguntabas recién, esto forma parte de las visitas y de las recorridas que nuestras legisladoras hacen por las distintas secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, sobre todo aprovechando este año que no es electoral, como para estar cerca de la militancia, de las organizaciones sociales. En cada visita a las ciudades un poco la agenda se repite, que es estar cerca de las organizaciones, interiorizarse de las problemáticas de cada una de la ciudad y por supuesto cerca de la militancia, tratando de generar la organización necesaria para afrontar luego las tareas ya de cara al año que viene. En esta oportunidad, además de haber sido recibidos por el intendente municipal Mariano Barroso, luego visitamos la Cámara de Comercio e Industria, la diputada Natalia estuvo en el Consejo Escolar conversando con los consejeros escolares y lo que ustedes acaban de presenciar casi ya en la finalización fue una mesa de diálogo con todos los actores políticos de Juntos por el Cambio, de 9 de julio, un primer encuentro que celebramos profundamente porque esto creo que deja las puertas abiertas para que nos sigamos encontrando, para que sigamos dialogando y pensando en el 9 de julio que queremos para los próximos años. Después, ¿quién tiene que llevar adelante ese proyecto dentro de las fuerzas de Juntos por el Cambio? Lo veremos el año que viene, tendremos mecanismos de selección de candidatos como pasa en cada elección. Hoy la mirada tiene que estar puesta en tener un plan de gobierno, en tener un programa de gobierno para 9 de julio y esa fue nuestra convocatoria que aprovecho públicamente a agradecer a cada uno de los actores que participaron, al PRO, a la Coalición Cívica, a la Unión Cívica Radical y al Partido del Diálogo, porque aceptaron esta convocatoria, fueron parte, lo hicieron con mucha seriedad y respeto, así que celebro este encuentro. ¿Esto es mutuo, Marianela? ¿Ustedes también son invitados a las mesas como estas de los otros partidos? Bueno, esta es la primera y la convocamos nosotros, por eso tomamos esta iniciativa, porque entendíamos que había esta carencia en el ámbito de 9 de julio. No había habido todavía un espacio de encuentro, somos una fuerza política que nos hemos sumado quizás a posteriori del resto, pero nos parecía interesante generar este hecho como puntapié inicial. Sí, Adriana, hemos tenido siempre un excelente diálogo con todas las fuerzas políticas y reconocí hoy también la generosidad de todos ellos en recibirnos como un actor más de Juntos por el Cambio. Margarita, bueno, ¿cuáles son las reflexiones de este primer encuentro y el mensaje que nos puede estar dejando? Sí, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Yo destaco, reitero esto que decía recién Marianela, no estamos en un año electoral y a mí me gusta poner esto de relieve siempre cuando llegamos en algún lugar porque después la gente o los medios nos dicen los políticos vienen en campaña. La verdad es que no estamos en campaña, no estamos buscando votos y estamos en una etapa que creemos que es esencial para reconstruir el vínculo de confianza que tiene que haber entre la sociedad y sus representantes, que se basa, entre otras cosas, en que cuando no hay campañas electorales venimos a escuchar. Y hoy lo que hemos hecho es eso, andar por el pueblo, tomamos un café, ahí nos cruzamos con algunos vecinos, conversamos con la Cámara de Comercio, que es una institución en 9 de julio particularmente importante porque representa todo el sector comercial, industrial y de servicios, el Consejo Escolar. Así que bueno, nos llevamos, por supuesto, una idea bastante importante sobre cómo la gente está viviendo. ¿Cuál es la primera conclusión? La verdad es que lo que vemos es una sociedad angustiada, agobiada, en medio de la incertidumbre que está ofreciendo un muy mal gobierno y una Argentina muy castigada. Eso nos obliga a nosotros y nos
pone en responsabilidad como coalición opositora que se piensa en función de gobierno, algo que acabamos de conversar acá con todas las fuerzas políticas de Juntos por el Cambio, que es sellar nuestra unidad en la diversidad en un programa de gobierno, en una idea concreta de hacia dónde queremos llevar ese país. Eso es lo que tenemos que discutir, eso es lo que nosotros estamos intentando, ofreciendo como Partido GEN los cuadros políticos para estudiar las problemáticas de la provincia, de la nación. Ahora, también les tengo que decir algo, porque a muchos los conozco de otras visitas a 9 de julio, a veces me siento como culpable de que recorro la provincia y digo las mismas cosas que hace 20 años. Ahora, esto no es porque yo no haya estudiado, sino porque en realidad la provincia sigue teniendo los mismos problemas, a veces más graves. Lamentablemente, hoy acá escuchamos como una problemática muy local, pero que se repite bastante también, que son las dificultades, por ejemplo, que el sector empresario tiene para conseguir trabajadores capacitados para sus empresas. El año pasado me acuerdo que en campaña electoral la fábrica Toyota generó un día una noticia de gran impacto que decía no tenían secundarios, chicos de regreso al secundario, en capacidad para ingresar a la empresa. Esto nos pone en cuestión sobre un tema central que es la educación. ¿Qué educación le estamos brindando hoy a los jóvenes, enseñándoles qué cosas, con qué habilidades y con qué valores los chicos salen de la escuela? Y una de las cuestiones que debemos empezar a pensar por qué nos pasan las cosas que nos pasan es porque hace muchos años la educación no forma parte de la prioridad de la agenda de la política. Todos saben perfectamente que se hablan de las cuestiones económicas, no digo que no sean importantes, por supuesto, pero la educación siempre está por abajo. Y hoy, si no cambiamos los contenidos de la educación, es muy difícil que el joven pueda acceder a un empleo digno, a un empleo de calidad. Y no hay duda que sacar a una familia, a una persona de la pobreza, no es seguir asistiendo con planes sociales, es sobre todo darle una oportunidad de trabajo digno, de inserción laboral y social, por supuesto. Esta es hoy una de las discusiones que están cruzando la Argentina. La Argentina es uno de los países, después de Brasil, que en América Latina tiene más cantidad de dinero en gasto público, en gasto social, y sin embargo, casi 40 años de democracia, seguimos teniendo más pobres de los que teníamos antes, con todo ese dinero. Hay que empezar a discutir entonces cómo se asignan los gastos, y hay que pensar más en un gasto productivo, en cómo generamos una formación en la educación y en la escuela que capacite mejor para el empleo y no condenar a la gente a formar parte de las líneas de pobreza eternamente. Este circuito de que de la familia pobre siempre tiene que haber un pobre, no, hay que volver a ese sueño del ascenso social, de que el padre puede soñar que sus hijos van a estar un poco mejor de lo que estuvieron ellos, ¿no? Margarita, ¿la política hace autocrítica en esto de que en los últimos 40 años no ha cambiado? Usted dijo hace 20 años viene y dice la lo mismo, estoy haciendo públicamente, y hace 40 años que sí. intercambian los sectores políticos y desde las cajas PAN de Raúl Alfonsín a los planes de hoy es como que la situación sigue siendo igual. ¿Cuál es la autocrítica? Bueno, acabo de hacer esa autocrítica públicamente y es sobre todo sobre todo pensar que casi en 40 años de democracia tenemos mucha cantidad de recursos destinados a gasto social que no sacan a nadie de la pobreza. Por eso la autocrítica tiene que estar guiada de un cambio, de una decisión de cambiar cómo uso ese gasto en realidad. Y ese gasto tiene que tener un destino, un control, por supuesto, de ejecución totalmente distinto a lo que hemos tenido. Ahora, también hay que preguntarse a quién beneficia el mantener tanta gente en condición de pobreza, que lo primero que hace es cortarle la libertad para elegir a los que están en esa condición. Entonces, ahí encontramos esa explicación. Ella y después voy con vos. Mirá, Margarita, ¿cómo ve esta situación ante los dichos o la propuesta que había hecho Patricia Bullrich de poder transformar los planes sociales en empleo, y esto que tomó Cristina Kirchner el fin de semana también un poco así como para ver de qué forma se puede reformar y darle el dinero de las cajas a los gobernadores? No hay duda, a ver, son dos cosas distintas. Una es, por supuesto, la transformación de los programas o de algunos programas, no de todos, porque la asignación universal por hijo sigue siendo uno de los mejores programas sociales que tenemos, pero, por ejemplo, el progresar, digamos, bien podría convertirse en un programa de salida laboral
laboral garantizada y no simplemente programas de transferencia de recursos. Nosotros creemos que este es un debate que está bien instalado en la sociedad. Después viene la otra discusión, que es quién lo maneja. Yo ahí ya abro una duda importante respecto de la propuesta de que eso vaya a los gobernadores y a los intendentes, porque no tenemos hoy, digamos, una buena opinión respecto de que eso vaya a mejorar la situación. Lo que nosotros creemos es que hay que mejorar el programa. Creo que es muy importante pensar en un programa que articule el sector público con el sector privado, porque acá hay que comprometer al sector empresario realmente para que ellos sean los que también abran sus puertas para que los jóvenes puedan ir ahí a capacitarse, a formarse y a conseguir un empleo digno. Sí, además no hay solamente 2 planes de asignación y demás, hay muchísimos muchísimos planes, pero insisto, planes y programas que no sacan a nadie de la pobreza. Entonces discutamos seriamente ¿cómo se saca a la gente? ¿Sacamos a alguien de la pobreza porque le transferimos a fin de mes una platita en su cuenta, en su caja de ahorro? No, eso no saca. Entre otras cosas porque lo que se le deposita es insuficiente, porque vuelven a la casa. Yo vivo en el conurbano, vuelven a la casa y siguen teniendo el agua hasta las rodillas, agua contaminada, sin cloacas. La pobreza es eso. Nosotros tenemos un problema grave en la Argentina estructural, que no es solo una pobreza de ingresos, es una pobreza que tiene que ver desde que un chiquito no puede festejar un cumpleaños, por ejemplo, hasta que viven en condiciones infrahumanas por falta de servicio de infraestructura básica, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Diputada, bueno, un poco sobre lo que planteaba mi colega. ¿Cree usted que en esto que en los planes sociales a alguien beneficia, cree usted que la política no lo quiere desterrar a esto? Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con la matriz productiva, que cada vez de alguna manera se va destruyendo esta matriz productiva en la Argentina, más allá que los empresarios hacen grandes esfuerzos por seguir adelante. Lo primero, no tengo duda que hay sectores políticos que se han beneficiado con esta situación y esa es la falta de interés en cambiar efectivamente la reconversión del plan social y asistencial, que tiene como un dependiente a ese que recibe. Miren, hemos hablado muchas veces de qué manera lo que es la coparticipación, por ejemplo, termina teniendo de rehenes a los que reciben, intendentes, gobernadores, que terminan tributando en el proyecto oficialista, que es el que reparte. Con los sectores más pobres termina pasando exactamente lo mismo. Se establece esa relación de dependencia muy perversa porque este es el que me da. Entonces hay que romper eso para que la gente recupere su libertad. Pero además digo, esto va y tiene que ver con la segunda pregunta, con el proyecto de país que uno quiere. Cuando nosotros pensamos en la necesidad de cambiar la matriz productiva de la Argentina, es para realmente apostar a una matriz productiva que genere empleo. No hay nada más genuino y más digno para el ser humano que tener un trabajo digno. Nada hay mejor para un padre que tener el ingreso que le permita darle de comer a sus hijos en su casa. Ahora, todo eso depende de una discusión muy de fondo, que es cómo se cambia la matriz productiva. Esto no quiere decir de la noche a la mañana que nosotros podamos prescindir del campo o de la producción agropecuaria como eje, porque sabemos perfectamente que la gran riqueza que tiene nuestro país es su tierra y lo que la tierra produce. Entonces, lo que tenemos que discutir es cómo le agregamos valor. Ahora, esta es una discusión que viene de muchos años, pues yo he escuchado con mucha hipocresía a Cristina Fernández hablarnos adelante de un micrófono de que había que agregar valor a lo que producíamos y ella tenía toda su plata puesta en plazos fijos, por ejemplo. Entonces, hay contradicciones que realmente tienen que ver con la falta de coherencia entre lo que dice y lo que efectivamente se hace. Reconvertir la matriz productiva en la Argentina quiere decir no le sigamos sacando plata a los que producen y pongamos el impuesto, la carga tributaria en otros sectores. La Argentina tiene un sistema impositivo tan regresivo que los que más pagan son los que producen y los que consumen, que son los más pobres también. Por eso siempre criticamos que el IVA sea uno de los impuestos que más dinero aporta en la masa tributaria, porque es la que pagan igual los pobres y los ricos. En cambio, hay sectores económicos que ganan mucho, que tienen mucho y que no pagan en proporción en la Argentina. Eso también es cambiar la matriz productiva. Lo otro es una inversión en tecnología. Hoy es importante mirar, sobre todo, de qué manera la innovación y el desarrollo tienen que ir de la mano. El sector privado viene haciendo grandes inversiones
inversiones, en mejoras de la tecnología, y el Estado no siempre está acompañando estas cuestiones. ¿Cómo se promueve esto? Hoy hay una gran discusión sobre la matriz productiva en la Argentina que tiene que ver con lo que se llama la transición energética. Tenemos que preguntarnos si el país va a seguir invirtiendo en la energía que producen los combustibles fósiles o vamos a empezar a mirar un poco el mundo, cómo hacer esa transición hacia la energía de fuentes limpias. Argentina tiene un potencial extraordinario en la limpia, que es la energía que proviene de los vientos, la energía que viene de los ríos, en nuestro caso de la biomasa, del producto agropecuario, generando energía también. Eso es cambiar la matriz productiva, porque además de que eso significan siempre inversiones, tiene una capacidad de generación de recursos con menos contaminación, por ejemplo. Son muchas las cuestiones, lo tributario, lo crediticio. Ahora, yo siempre insisto mucho, y lo hicimos recién en la reunión, que lo que el país tiene que ofrecer al productor y al mundo para que el mundo invierta en la Argentina son condiciones institucionales que son las reglas de juego. Nadie invierte para producir si cree que le van a correr las reglas y le van a aplicar o le van a sacar aquello que está poniendo. Tener estabilidad, equilibrios. Nosotros tenemos un problema gravísimo que es la inflación. La inflación afecta a cualquiera de nosotros nuestra vida cotidiana, que no nos alcanza para comprar la semana que viene lo que compramos esta, pero también afecta al que produce, al que tiene una empresa, al que quiere vender, y tener una visión distinta del mundo. La verdad es que Argentina no puede seguir viviendo en este aislamiento donde sabemos que los socios políticos, geopolíticos y comerciales de la Argentina no son precisamente los que nos abren una posibilidad de exportación al mundo, porque la matriz productiva también se cambia si yo le doy al productor la posibilidad de vender. Eso es lo que genera trabajo y hay que pensarlo desde esa concepción. Creo que esa es la gran discusión, ¿eh? La Argentina, si algo tiene que discutir, y nosotros como coalición que pretende gobernar, es cómo cambiar la matriz productiva. Diputada, dos preguntas. Una está referida a un tema anterior, planes sociales. Desde dos espacios distintos, el intendente Zurro y el intendente de Junín, señalan que sería interesante que se vuelquen en cada una de esas jurisdicciones. Y así obviamente en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Y la segunda, recientemente he tenido un encuentro por el tema de boleta única con legisladores de la provincia de Buenos Aires, si eso también apunta a esa mea culpa de la política, precisamente como parte de los cambios y las transformaciones que los políticos tienen que hacer. Respecto de la primera, por supuesto que yo coincido, esto fue lo que dije antes, en la necesidad de pensar en la reconversión o en la conversión de lo que son los programas sociales hacia programas de inclusión social y laboral, sobre todo. Hay toda una discusión sobre quién los maneja, cuál es la autoridad de aplicación. La verdad es que yo no veo hoy que nosotros podamos decir eso pasa a mano de los intendentes, porque eso termina siendo un coto de caza en muchos casos. Entonces no le cambiamos la vida a la gente, sino quién va a ser el patrón de aquel al que le da. Entonces tengo muchos temores sobre que esa descentralización vaya a resolver. Creo más en que tenemos que discutir centralmente cómo reconvertimos, qué tipo de programas, qué le vamos a exigir al que se incluye en el programa. El tema y canalizados en los distritos, en las jurisdicciones. No, eso es lo que dije que no, claro, que por el momento yo no tengo garantía de que eso sirva para la mejora. Y después el seguimiento en cada jurisdicción. Claro, pero por el momento no tengo seguridad de que eso sirva para mejorar. La otra cuestión que tiene que ver con la boleta única, no sé si es una cuestión de mea culpa, yo no lo diría así. Incluso trato de pararme desde un lugar distinto de lo que ha sido la discusión general sobre la boleta única, que es que muchos de quienes impulsan la boleta única, yo estoy entre esos, pero muchos lo hacen desde la idea de que el sistema que tenemos es tramposo, es malo y entonces hay que cambiarlo. Yo no estoy en esa línea y entonces digo, nosotros tenemos un sistema que funciona, que es tan legítimo que nosotros somos resultado de ese sistema. Si no, estaríamos diciendo somos ilegítimas nosotros en nuestra representación si el sistema fuera tan tramposo. Ahora, lo que sí tenemos que saber es que el sistema que tenemos
es tan pero tan antiguo como el país y ha sido cambiado en la mayor parte de los países del mundo. Entonces, aún reconociendo que el sistema que tenemos funciona, lo que no podemos es negarnos a la discusión de cómo mejorarlo. Y la boleta única lo que hace es mejorar ese sistema. ¿En qué mejora el sistema? Bueno, sobre todo que pone en equidad de condiciones o en igualdad de condiciones a todos los que compiten, porque actualmente el sistema hace que se vuelque lo que nosotros le llamamos la cancha inclinada en favor de los que tienen más poder o más plata. Entonces no compiten todos en la misma condición. Este sistema, ¿por qué razón? Porque el que tiene poder y plata imprime millones de boletas, reparte 3 veces las boletas en las casas de la gente antes de la elección y el día de la elección tiene gente en todas las mesas para fiscalizar y gente que recorre las mesas para reponer boletas. Los partidos chicos no pueden hacerlo, ni pueden imprimir tantas, ni pueden estar reponiendo 5 veces por día en la mesa. Eso pone en desigualdad de condiciones a los que compiten. ¿Cuál es el problema atrás de eso? No es solo para los que compiten, es para el ciudadano común, que usted va mañana al cuarto oscuro y quiere votar a uno de esos pequeños que no llegó con la boleta, porque además los más pequeños son más pobres, entonces el que tenía que ir a repartir las boletas pinchó la goma del auto y ese no llegó a reponer la boleta. Entonces usted llega y se encuentra con que la boleta que usted quería elegir no está. Y el presidente de mesa, ¿qué le dice? Y bueno, vote por las que están. Entonces esa persona se va sin poder votar al que había elegido. Eso es lo que deslegitima el sistema y eso se evita con un sistema de boleta única en la que todos van a competir con la misma papeleta, la provee el Estado, no hay beneficios o inequidades o privilegios para nadie, sumado obviamente a lo que todos sabemos que es el ahorro económico y ecológico, porque no imprimir los miles de millones de boletas que se imprimen, más la tinta como tóxico, digamos, es un ahorro muy grande en el daño ecológico que produce hoy la impresión de boletas. Entonces creo que hay que saber, ¿tenemos un sistema que funciona? Sí, funciona, pero ¿puede ser mejorado? Hay que discutir esa mejora. Margarita, hablemos de inflación y un poco de dólar y también ya me pedí muchas cosas. De lo que se ha transformado en una inversión, ¿no? Porque, bueno, por ahí antes los empresarios o los grandes empresarios invertían en sus empresas, luego se invertían en otros tipos de empresas y participaban en holding, en construcciones y demás. Digo, si ahora el dólar es justamente la fuente de inversión que han tomado y si considera que eso es parte de la inflación que tenemos. Sin duda, y me parece que lo que hay que entender es que el problema es la inflación. Cuando uno habla hoy con sectores económicos, con sectores empresarios, todos te van a decir que el dólar está retrasado. Cuando nosotros miramos que el dólar estaba, si no me equivoco ayer, 2.20 o 2.22, es un escándalo en realidad, es un escándalo. El mayor escándalo no es solo que tengamos el dólar blue a 2.22, sino que tenemos otro dólar oficial que tiene una diferencia casi del 100%. Eso nos hace un país poco o nada creíble, poco o nada confiable. Es un país donde ningún empresario puede tener una previsión para hacer una inversión, para hacer algo en realidad. El desfasaje es muy grande. Ahora, todos sabemos perfectamente que si mirás y comparás lo que ha sido la inflación durante todo este tiempo y cuánto te aumentaron los productos de la canasta alimentaria, sobre todo, el dólar está retrasado, porque aumentó menos el dólar. ¿Y qué es lo que más nos importa? Y nos importan los productos de la canasta alimenticia, porque eso es lo que sufre. Siempre hay que mirar, la inflación no es el numerito de lo que te aumenta, es cuánto perdió el salario y la jubilación en su capacidad de compra, exactamente. Hoy hay que mirar que ese es el mayor problema. ¿Por qué es el mayor problema? Porque el gobierno no lo puede resolver, porque para arreglar el tema de la moneda y que la moneda sea estable, hay que tener gobiernos estables y equilibrados, y estamos en un gobierno de inestables y desequilibrados, que no están ellos en condiciones de garantizar ninguna regla en este país para que la gente pueda confiar. Me hicieron una nota esta semana en un programa y me decían, ¿cuál cree que es el mayor problema de la Argentina? Y bueno, muchos dicen la inflación, la inseguridad, la pobreza. No, el mayor problema de la Argentina es el gobierno que tiene la Argentina. Porque si tenés este gobierno no podés resolver ninguno de todos esos problemas.
traslado eso, como siempre lo hago, a nuestras responsabilidades. No sirve tampoco que nos paremos a rezongar y a criticar a los que están gobernando. Lo que le importa a la gente es cómo nos preparamos nosotros para gobernar y heredar un país que va a estar en estado calamitoso, pero la verdad cuando uno compite electoralmente sabe que tiene que aceptar lo que recibe, lo que tiene es que prepararse para resolver los problemas. Y hoy estos temas de los que hablamos, la inflación centralmente, debería tener para nuestra coalición una prioridad en la búsqueda de las soluciones. Pero en el marco, en ese marco, el rol de oposición al gobierno, ¿cómo se vive esto en la Cámara de Diputados? Y si hay algún tipo de ejercicio, digamos, que se pueda hacer para mejorar, para frenar, para... Tuvimos, digamos, un buen resultado días pasados. Ojalá se repitiera, pero yo veo que la grieta está demasiado instalada y a veces no facilita el intercambio y el acuerdo. Pero tuvimos una buena noticia días pasados, que se votó por unanimidad en la Cámara la reforma del impuesto a las ganancias para beneficiar a 5 millones de monotributistas y autónomos. Algo que era necesario porque el gobierno había recompuesto la situación para empleados, pero no para monotributistas y autónomos, que son los más débiles, digamos, frente al problema de la inflación. Bueno, hubo un gran acuerdo, había varios proyectos, se acordó y terminamos con un dictamen único y votando todos por unanimidad. Ahora hay que esperar ver qué es lo que hace el Senado. Fue un gesto. Si me preguntara si creo que esto se puede repetir o mantener, ya no estoy tan segura, pero ojalá que esto sea así. Una cuestión que me parece importante saber como oposición es que la mejor oposición no es la que más grita o la que más critica. La mejor oposición es la que construye una alternativa de reemplazo, la que da la certeza de lo que va a hacer en el reemplazo, no es simplemente gritar o criticar. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, muchas la gracias palabra a de la ustedes. titular del GENO y el 9 de julio tras este encuentro de todos los distintos espacios que hacen a Juntos por el Cambio. Muchas gracias a Margarita Stolbizer, muy amable.